Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a seguir con el capítulo, ahora el capítulo 2 de Santiago, que estamos trabajando capítulo por capítulo de Santiago, porque pues nomás son 5 capítulos y curiosamente este mes tiene 5 domingos, entonces vamos a abarcarlo de una manera muy padre, ¿verdad? Estos 5 domingos, los 5 capítulos de Santiago. Yo quiero decirle una pregunta, ¿lo está leyendo en su casa como quedamos la semana pasada? Ok, muy bien, para los dos que lo están leyendo, gloria a Dios que lo están leyendo, y a los demás les invito a que también lo puedan leer. El capítulo de hoy va a trabajar básicamente, o Santiago nos va a hablar de 2 temáticas muy interesantes. Una de ellas es el parcialismo y el otro tema es la fe y las obras. Es aquí donde Santiago comienza a hablar de una manera más fuerte acerca de esta temática de la fe y las obras, ¿verdad? Entonces, para volverlo a enunciar, el capítulo 2 de Santiago, veremos 2 temas que son de gran relevancia para honrar al Señor como su iglesia y al mismo tiempo ser de bendición los unos a los otros. Estos temas del parcialismo y estos temas de la fe y obras no solamente van a honrar a Dios, sino que nos van a ayudar a bendecirnos unos a otros. Dígale al que tiene al lado, te quiero bendecir. Es bueno, está bien. Muy bien. Queremos bendecirnos, amén, unos a otros, porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Entonces, el primer tema que nos habla de la parcialidad, o también podríamos mencionarlo como el favoritismo, o incluso podríamos mencionarlo como la injusticia, porque serían como sinónimos de ese tema de la parcialidad. Los vamos a encontrar de los versículos 1 al 13 del capítulo 2 de Santiago. Y el segundo tema los vamos a encontrar de los capítulos 14 al 25. Entonces, manos a la obra, ¿qué le parece? ¿Sí? Vamos a la palabra. Versículo 2 dice lo siguiente: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Y me voy a detener ahí. Qué interesante lo que menciona aquí Santiago acerca de favorecer más a unas personas que a otras personas. Cuando nosotros analizamos este versículo en diferentes versiones, por ejemplo, la versión Dios habla hoy menciona la palabra discriminar. ¿Alguna vez hemos discriminado a alguien en nuestra vida? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos de alguna manera u otra hemos discriminado a alguna persona. La versión Reina Valera 2015 menciona distinción de personas. ¿Y sabe cuál es el problema aquí, hermano? Que desgraciadamente el ser humano, por su esencia ya natural, por su esencia pecaminosa, suele discriminar. Solemos discriminar personas. Hay lugares donde está más claro la discriminación, ¿no? Y a veces nosotros, incluso como mexicanos, solemos criticar a aquellos que están discriminados. Volteamos a Estados Unidos principalmente y decimos, no, qué mala onda, ¿verdad? Que ellos discriminan a todas las personas de color, qué bárbaros, son unos malvados. Pero no volteamos hacia nosotros y nos damos cuenta que a veces discriminamos al vecino porque no trae el mismo carro que nosotros. O discriminamos al vecino porque las cortinas de su casa están muy feas y las de nosotros están más bonitas. Situaciones así, y esto es muy común. Entonces, como primera instancia debemos recordar y reconocer que como seres humanos solemos discriminar, solemos ser injustos, es decir, solemos ser parciales. Pero entonces aquí entra el punto importante, porque cuando hemos venido a Cristo, el venir a Cristo nos debe de ayudar a ser transformados y morir a nuestra naturaleza humana para que el Espíritu Santo sea el que nos mueva, y entonces bajo el dominio del Espíritu Santo que hemos hablado, hablamos de eso el mes pasado, bajo el dominio del Espíritu Santo a reaccionar de manera diferente, entonces no discriminar. Ahorita vamos a ver más a fondo acerca de esto, porque es muy interesante cómo Santiago lo va entrelazando. Queda claro, como lo hemos hablado, que en las iglesias formadas por la diáspora estaban teniendo actitudes de favoritismo y discriminación al estar haciendo distinción de personas. Y entonces Santiago pone un ejemplo de esto en los siguientes versículos, de los versículos 2 al 4. ¿Qué es lo que empieza a decir Santiago? Dice así: por ejemplo, este es algo muy, muy importante, que veamos cómo inician estos versículos. Por ejemplo, primeramente está hablando Santiago ¿de qué? De discriminación, de parcialismo. Entonces, este es un ejemplo, solamente es un ejemplo del tipo de discriminación y parcialismo que puede haber. Es un ejemplo.
¿Ok? Y aquí entonces dice Santiago, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión, que de manera interesante aquí la traducción de reunión que se utiliza en el original es sinagoga. Recuerden, le está hablando a los judíos de la diáspora, esos judíos que se esparcieron en diferentes países y regiones. Y les dice, entra entonces a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas. Imagínense esa escena, ¿no? Dice, y al mismo tiempo, imagínense que van entrando las dos personas al mismo tiempo. Primero entra una persona llena de alhajas, ¿no? Súper bien vestido, que obviamente nos da la finta de que tiene mucha prosperidad. Pero junto con esa persona, dice, entra un pobre y con ropa sucia. Quiero que se imagine la escena, los dos están entrando a la iglesia al mismo tiempo. Porque es lo que dice aquí Santiago, ¿verdad? Pone un ejemplo muy gráfico. Recuerde que Santiago usa muchos ejemplos también. Y entonces dice, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Wow, y sucede, ¿verdad? Sucede. ¿Y qué ejemplo tan tremendo entonces está poniendo Santiago? Estas dos personas entrando y de repente como, no sé, el ujiero o la persona o el que nos toca estar ahí recibiendo, no, pásele por favor, ¿verdad? Siéntese allí, mire, es la silla de oro, por favor tome esa silla, ¿verdad? Y de repente a la otra persona que la vemos que pues no, ¿verdad? Mire, ya en el pasillo hay unas bocinas, váyase para allá atrás, ahí va a escuchar la predicación. Solemos actuar así. Ahora, a lo mejor no, gracias a Dios, le doy gloria a Dios, porque en la iglesia, le doy gracias a Dios de veras, y no es por quedar bien con ustedes, pero le doy gracias a Dios porque en ese sentido creo que el Señor nos ha ayudado a ser muy justos. En ese sentido buscamos amar a todos quienes nos visitan, a todos quienes son parte de la iglesia, buscamos darles el amor del Señor. Pero como le digo, aquí solamente está poniendo un ejemplo Santiago. Ahorita vamos a ir más allá a ver qué más nos dice. Entonces tenemos a un rico y a un pobre. Y el problema aquí de Santiago, lo que está mencionando, atención con esto, él no está diciendo que sea malo ser rico o ser pobre. ¿Queda claro eso? Aquí el problema no es que es rico o el problema es que sea pobre. El problema es la actitud de nosotros, la parcialidad hacia ellos, de cómo los estamos tratando. Como vemos y tratamos a cada persona y si nuestras intenciones hacia ellos son dobles, tiene mucho que ver con realmente quién es el Señor para nosotros. Por eso aquí en el versículo 4, cuando termina Santiago diciendo, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Qué demuestra el que nosotros demos preferencia a ciertas personas? ¿Sabe qué demuestra? Que tenemos una doble intención, que estamos buscando recibir algo a cambio de esas personas. Y aquí Santiago, en el sentido de las obras, habla mucho o tiene esa interpretación que podríamos dar de dar en vez de recibir, ¿no? Estar dando a los demás, ser de bendición a los demás. Y eso es lo que Santiago comienza a enmarcar. Y entonces aquí podemos hacernos una pregunta: ¿cómo hubiera tratado Jesús a estas personas? Porque es lo que tenemos que preguntarnos, ¿cómo hubiera tratado Jesús a dos personas que van entrando, un rico y un pobre? Y muy probablemente, fíjese muy bien, porque no ahonda Santiago más, pero muy probablemente esas personas están entrando y a lo mejor ambas están con una necesidad honesta, sincera de buscar al Señor. ¿Ok? A lo mejor ambos vienen y dicen, yo quiero buscar al Señor, quiero recibir de Él. Ellos vienen con esas intenciones. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Vamos a ver un caso muy interesante. Yo creo que todos nosotros recordamos cuando Jesús estuvo sanando a muchas personas y entre ellos sanó a muchos leprosos. El libro de Lucas capítulo 5 del 12 al 16 nos dice lo siguiente: en una de las aldeas Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Imagínense ese leproso, dice que su lepra era ¿cómo? Muy avanzada, y se inclina al Señor Jesús y le suplica, le dice, Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y, cosa muy importante en los tiempos de Jesús, lo tocó. ¿Sabe que lo peor que podía hacer un judío en ese tiempo era tocar a un leproso? Porque era como inmundo. No, espérate, o sea, ¿cómo lo voy a tocar?
Dice enseguida el verso, el Señor Jesús dijo, ¿no? Dijo, sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra, ¿qué pasó? Desapareció la lepra. Ese es un caso de un leproso, de una lepra muy avanzada. ¿Qué tan fácil sería para nosotros tocar a una persona así y llorar en fe porque fuera sanada? Si en nuestros tiempos, a lo mejor en nuestros tiempos no lo haríamos por miedo a contagiarnos, ¿no? Y en esos tiempos todavía le añadían, ¿sabe qué le añadían? El aspecto religioso. Porque ellos decían, no, es que está prohibido, ¿verdad? La ley de Moisés se nos prohíbe que toquemos a un leproso porque seríamos inmundos. Entonces estamos obedeciendo a Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo misericordia. Y en la iglesia cristiana muchas veces es una de las cosas que más nos hace falta, tener misericordia. Pero a veces nos encerramos en cuestiones religiosas que nos prohíben tener dicha misericordia, ¿no? Vemos a una persona, aquí voy a decir todo esto con mucho cuidado y con mucho respeto, ¿amén? Pero podemos ver a una persona que a lo mejor está entrando, ¿verdad? Y tiene un fuerte aliento, no sé, alcohólico, alguna cosa así. Y entonces nosotros decimos, no, cuidado con esa persona, ¿verdad? Porque pues no, está mal, entonces mejor hay que alejarnos de él y vamos a buscar a aquellos que huelen a Colgate, ¿verdad? Que les huele la boca a Colgate para no tener esos problemas y empezamos a presentar esas situaciones de discriminación. Mucho de lo que vemos por afuera de las personas nos hace actuar sobre ellos, pero aquí entonces yo quiero decirle algo, hermano, Dios ve el corazón, Dios no ve lo externo. Claro que es importante, no vamos a negarlo, pero gloria a Dios que Él ve el corazón. Él está viendo tu corazón, cuáles son las intenciones que hay ahí. Y tú te puedes bañar diariamente y usar los perfumes más caros y las ropas más padres y a lo mejor tu corazón puede estar mal. Y también puede ser que estés en una situación muy de mucha pobreza y a lo mejor tu corazón puede estar mal. Atención aquí. Les recuerdo, Santiago no está diciendo que está bien ser pobre o está bien ser rico, tampoco está diciendo que está mal ser pobre o está mal ser rico. ¿Estamos bien? ¿Qué está viendo? Lo que hay ahí en el corazón de las personas, pero específicamente cómo los tratamos. Pero aquí vemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo toca a ese hombre. Por eso eran tantas críticas las que recibía el Señor. Yo le doy muchas gracias al Señor por estas visitas que se están realizando con el Ministerio de Corazón a Corazón. Porque son visitas que se realizan a lugares donde a veces nadie quiere ir, o lugares que están muy abandonados, o que se consideran como lugares pues muy bajos, ¿no? Cuando allí es donde debe de ir el amor de Dios a través del Evangelio. ¿Está de acuerdo? Esto fue lo que hizo Jesús entonces. Jesús llegó y tocó aquello que nadie quería tocar. Yo quiero que usted piense en eso. ¿Qué tipo de cosas son aquellas que yo por mis prejuicios no he querido tocar porque considero que me pueden ensuciar, que me pueden contaminar? Cuando sabemos que tenemos mucho que ofrecerles, mucho que darles. Amén. Y de esto va hablando Santiago. Y este es un caso muy extremo entonces de una persona que seguramente por su enfermedad, seguramente por la discriminación que sufrió, estaba en una situación de pobreza, muy seguramente. Pero también vemos otros casos con el Señor Jesucristo. Vemos el caso de Zaqueo. ¿Quiénes recuerdan a Zaqueo? Lucas capítulo 19 versículos del 1 al 5. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿cómo era Zaqueo? Rico, ¿verdad? ¿Qué le gusta actualmente para contextualizar, verdad? ¿Cuántos millones le gusta que pueda tener un rico para ser considerado rico? 10 millones de pesos tal vez mínimo en el banco, no sé, pensaría, ¿no? Rico, o sea, un rico de verdad, ¿no? Imagínese Zaqueo algo así. ¿Y era amigo de quién? De publicanos. Los publicanos eran tan odiados, ¿verdad? En ese tiempo, ¿por qué? Porque parte de lo que hacían era obtener los impuestos de los ciudadanos que estaban siendo como esclavizados por Roma. Entonces imagínense, eran como muy mal vistos, ¿no? Ahorita vamos a hacer algún tipo de analogías para que nos quede un poco más claro todavía.
Pero entonces dice ahí la palabra, ¿verdad? Que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Era chaparrito Zaqueo, ¿verdad? Y no nos dice qué tan pequeño, ¿verdad? Si era de 1,20 m o 1,25 m, yo no sé, pero era pequeño. Y dice versículo 4, y corriendo delante, ¿qué hizo Zaqueo? Corrió, ¿verdad? Bueno, dice corrió y enseguida subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Zaqueo tuvo un esfuerzo? Claro, se esforzó por ver al Señor. ¿El leproso tuvo un esfuerzo? Sí. ¿Qué dice que hizo el leproso? Suplicó. Ambos, en su medida, se esforzaron por ver al Maestro. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, qué impresionante, ¿verdad? Jesús, por supuesto, sabía que estaba ahí un hombre que tenía la necesidad de conocerle, que tenía el anhelo de conocer de él, que había escuchado de él. Entonces dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imagínense con toda la gente ahí alrededor, ¿verdad? Y él, a ver, Zaqueo, bájate porque tengo que ir a tu casa. Se han hecho hasta canciones de esto, ¿verdad? Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa voy a ir. Es tan famoso Zaqueo. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Descendió a prisa y le recibió gozoso. Wow, ¿no? Ahora imagínese eso. Quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, pero quiero que quede como un ejemplo claro, ¿verdad? Por eso lo hago, ¿verdad? Pero imagínese, quiero que usted piense ahora, no sé, en el político o algún representante de Hacienda más odiado por nuestro país, para no decir nombres, ¿ok? Pero piense en alguno de ellos, piense en realidad en ellos. No diga nombres, ¿verdad? Para que nadie se sienta aludido. Y entonces, pero de repente en ese hombre escucha de Jesús por ahí. Es un hombre que tiene una fama de que es muy rico y de que se ha hecho rico de nuestros impuestos. ¿Ya le caló más? Ok, ya lo estamos imaginando mejor. De ese 16% que nos quitan en cada cheque de la quincena, ¿verdad? Ok, entonces está siendo rico así, imagínense. Entonces este hombre en algún momento de su vida, en algún momento escucha acerca del Evangelio, escucha acerca de Jesús. ¿Y qué sucede cuando escucha de Jesús? Empieza a nacer en él una ansiedad por conocer a ese Jesús y trata de acercarse de alguna manera. Y entonces dicho hombre entra por estas puertas. El recuerdo, es el hombre que está acusado, entre otros, de robar, de hacerse rico por medio del pueblo. Y entra aquí. ¿Cómo lo recibiríamos? Bueno, a eso hablaría también de la intención entonces de nuestro corazón también, ¿verdad? Pero ¿qué haríamos con él? Aquí, ¿qué haría Jesús? Jesús nos dice la palabra que puso atención en aquel hombre. Y no solamente puso atención en aquel hombre, sino ¿sabe qué? Atendió su necesidad. Al grado que le dijo: bájate, Zaqueo, porque quiero ir a tu casa. Es el lugar donde casi nadie quisiera entrar. Voy a ir a tu casa. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué haríamos? Esa es la forma en la que Jesús estaba tratando a ese hombre. Y aquí podemos ver entonces o hacer una comparación. El trato de Jesús en ambos, es decir, en ambas personas, en el leproso y en el rico, o en Zaqueo, en el leproso y en Zaqueo, fue el cubrir o para cubrir sus necesidades. El trato de Jesús a aquellos hombres fue un trato para servirles. Fue un trato, ¿sabe para qué, hermano? Para llevarles sanidad y para llevarles salvación. Atendió lo que ellos necesitaban y no buscó lo que él mismo podía haber necesitado o sacar como provecho, sino que atendió la necesidad o la voluntad del Padre hacia ellos. Y aquí nosotros entonces podemos preguntarnos también, podemos decir, cuando alguien
lo vemos con necesidad del Señor. Cuando alguien llega a la iglesia, cuando el Señor nos lo pone en nuestro camino, de alguna manera u otra, estamos tratando en el nombre de Jesús de cubrir su necesidad. Estamos realmente esforzándonos por servir a esa persona. Estamos esforzándonos por llevar sanidad. Estamos esforzándonos por llevar salvación a esa persona. Porque si no, es entonces donde Santiago comienza a decir, hay algo raro en tu fe. Hay algo raro. Vamos a ver qué dice el versículo 5 del capítulo 2 de Santiago. Dice así: escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? ¿Y sabe qué está haciendo aquí Santiago? Está haciendo algo muy precioso, porque está aludiendo o está citando el sermón del monte de Mateo 5. Seguramente Santiago, y aquí hay algo muy interesante, fíjese muy bien, Santiago vio muy de cerca el ministerio del Señor Jesús, aunque le costó trabajo creerlo, porque al principio no creía en su medio hermano, así de sencillo. Pero entonces él se acuerda de las enseñanzas del maestro y aquí entonces también las retoma. Recuerde muy bien esto, el libro de Santiago va a tomar muchos elementos del Sermón del Monte y del libro de los Proverbios, ambas cosas. Y entonces aquí hace una balanza muy interesante Santiago, porque les da un peso muy especial a la tradición judía por medio de los proverbios que están en la Torá, pero también al mismo tiempo da el refuerzo poderoso del Evangelio de Cristo. ¿Está de acuerdo? Y entonces aquí él hace mención de esto. ¿Por qué? Porque el pobre hermano, usted y yo lo sabemos de alguna manera u otra. El pobre que cree en el Señor pone su confianza en Él. Y como lo decía la semana pasada, no tiene su confianza en una cuenta del banco, de la que sabe que en cualquier momento, si necesita algo, puede llegar y puede retirar y se cubre la necesidad. ¿Está de acuerdo? El pobre no, porque no tiene ni cuenta en el banco. Si se enferma, si tiene hambre, entonces hay una dependencia muy fuerte hacia Dios. Y muchos predicadores yo sé que también le dan el enfoque a esto de que dice, bueno, es que se refiere más a pobre en espíritu. Sí, pero la verdad es que literalmente está hablando de pobreza. De esa pobreza donde no tienes tu alacena llena. De esa pobreza donde no tienes dinero para atender a tus hijos o comprarles la ropa suficiente. Está hablando de esa pobreza. Y entonces aquí nos dice, ese pobre tiene una confianza en el Señor. Versículo 6, ¿qué es lo que nos dice? Dice, pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Qué estaba sucediendo con esos judíos de la diáspora? ¿Qué estaban haciendo? Así literalmente despreciaban a los pobres. Ustedes decían, mira, no, ese no, vamos a juntar gente en la iglesia que tenga lana. ¿Usted ha escuchado de lugares así? Sí, claro que los hay. Y nuestra actitud en Cristo no debe de ser esa. Dice enseguida, ¿acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Ahí les está recordando cosas muy específicas Santiago. ¿Sabe por qué? Porque muchos de los ricos de ese tiempo que no eran cristianos eran los que pagaban para que los persiguieran y los llevaran a la cárcel y los acusaran por ser seguidores de Cristo. Pero como que a ellos se les olvidaba eso, ¿no? Porque estaban buscando algo, había una doble intención en su corazón. Dice, ¿acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Porque son cristianos, ¿no? Cristianos, Cristo. Entonces allí había una doble moral en los judíos de la diáspora, en esos judíos que se habían ido a países donde al llegar a esos países lo que querían era adoptar esas costumbres y entre ellas la costumbre de tener mucho dinero, costumbre que hasta la fecha se sigue dando. Y usted lo puede checar en muchos estudios, ¿verdad? Se puede dar cuenta que, y también lo decimos con mucho respeto, no estamos diciendo que esté mal, ¿correcto? Pero se puede dar cuenta que pues tienen mucho dinero el pueblo judío, mucho dinero. Muchos hombres ricos del mundo son judíos. Y viene en gran parte después de estas situaciones que vivieron también. Claramente había un desprecio por parte de la iglesia judía hacia los pobres, probablemente por el afán de querer ser como los ricos.
a pesar de haber sido perseguidos por estos mismos, apoyándose del poder de la riqueza. Versículo 8, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero al favorecer más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque Santiago ya sabía que los judíos iban a decir, a ver Santiago, espérate, pero pues los estamos recibiendo para que ellos pues conozcan del Evangelio, conozcan de Cristo, por eso les damos los mejores lugares, ¿verdad? Están acostumbrados a eso, hay que tratarlos bonito, hay que tratarlos bien. Y bueno, los pobres pues ahí están acostumbrados a la pobreza, pues al cabo que si los mandas al lugar más feo, pues así vienen de su casa, o sea, no va a pasar nada. Ellos pensaban que estaban haciendo bien. ¿Sabe qué pensaban? Que estaban pensando que eran justos, que estaban actuando justamente. Qué lejos estaban de eso. Qué lejos estaban. Por eso les dice Santiago, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se están haciendo esto. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Entonces, hermanos, al amar a nuestro prójimo, no podemos mostrar favoritismo con ciertas personas. Se lo voy a repetir. Al amar a nuestro prójimo, no podemos mostrar o no debemos mostrar favoritismo con ciertas personas. ¿Estamos todos aquí? Y aquí les recuerdo, el ejemplo es hacia los pobres y ricos, pero luego hay otro tipo también de ejemplos. Y es que el hermano, es que el hermano se tarda mucho orando, entonces como que es muy pentecostal el hermano. Entonces, no. Por eso quiero más al hermano que es más calvinista, él lo quiero más. O viceversa. Eso no es algo que el Señor quiera. Porque el Señor, si Él nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, eso engloba a todos, ¿verdad? A todos ellos, a todos y cada uno. Por esta razón es que queda claro cómo la parcialidad se convierte en un pecado debido al favoritismo que éste expresa. Yo quiero que pensemos, hermanos, con toda honestidad, es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? De manera muy individual, pero que pensemos, ¿he sido parcial? ¿He sido favoritista? Y si ha sido así, que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente con quién lo hemos sido, hermanos. Y si hemos sido así con alguien, pues hermanos, hay que cambiar nuestra actitud, hay que cambiar esa manera de ser, porque si no estamos pecando. Estamos pecando. Versículo 10 dice lo siguiente: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las obedece todas, ¿correcto? Porque el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley, ¿correcto? Bien. No nos sirve de nada decir que guardamos casi toda la ley y mostramos una parcialidad. No nos serviría de nada a nosotros. Vamos a continuar. Versículo 12. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Esta palabra es poco popular también en nuestros días. Le voy a decir por qué, hermano. Porque se ha dado, y también lo digo con mucho respeto, ¿ok? Y lo digo también con mucho cuidado lo que voy a decir. Pero a veces se ha dado una valoración exagerada a la gracia. Le voy a repetir esto. Se ha dado una valoración exagerada a la gracia. Y llegamos a pensar, porque esto lo dice Santiago, no lo digo yo, llegamos a pensar que porque hemos recibido la gracia de Dios y que por la gracia de Dios somos salvos, que es cierto, es la gracia de Dios la que nos salva, no son nuestras obras, atención, pero llegamos a pensar que porque la gracia de Dios nos salvó, entonces Dios no nos va a juzgar de lo que hicimos. ¿Y qué cree? Aquí dice que sí. Aquí nos dice que si tú no tuviste compasión con otros,
Dios te va a recordar eso. Les repito, no lo digo yo, lo dice aquí Santiago. Y a mí me encanta que en la Biblia esté el libro de Santiago, el libro de Judas, el libro de Primera y Segunda de Pedro, porque hacen el contrapeso con Romanos y con todos los demás libros que son muy importantes, pero que a veces nosotros los tomamos de excusa. Y decimos, soy salvo, entonces hago lo que quiera. Pues ten cuidado, porque sí, efectivamente vas a hacer lo que quieras, pero Dios te va a juzgar. Y a veces de repente por eso nos preguntamos, pues ¿por qué estaría así en la vida? Pues por cómo estás actuando. Si eres salvo, sí, ok, Dios te ha amado, Dios te ha redimido, pero hermano, algo está sucediendo ahí. Por eso nos dice aquí la palabra en el versículo 12, ¿verdad? Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Qué importante es ser compasivos, ¿verdad? Amén. Y repito, le doy gloria a Dios, me encanta de veras estas fotos que pusieron ahorita, gloria a Dios, y no estoy exaltando a nadie de verdad, pero gloria a Dios porque es lo que la iglesia debe de hacer, hermano. Debemos de salir de estas bancas domingueras, debemos de ir donde está la necesidad y mostrar el amor de Dios a las personas, aunque nos cueste nuestra comodidad. No, es que, no tengo el tiempo. Pues hermano, nunca va a tener tiempo si usted no le da como un sacrificio al Señor este tipo de acciones. ¿Seguimos? Palabra clave aquí entonces, repita después de mí, compasión. ¿Y si quiere que le diga qué es compasión, hermano? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pide aquí Santiago tener? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Compasión no solamente es, ay, pobrecito, voy a orar por él, ya me voy. No, compasión es, está pasando una situación dura, está sufriendo, ¿qué puedo hacer para aliviar ese dolor? Eso es compasión, hermano. Este es el tipo de compasión que Santiago nos habla aquí de una manera tan asertiva. Esta actitud de compasión, nos lleva a tener una fe, pero una fe con obras, una fe con acciones, una fe con hechos. Vamos a continuar. Versículo 14 dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a su hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le dan ni un alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? En nuestros días da el clásico, Dios te bendiga. Hermano, tengo necesidad, estoy mal. Voy a orar por ti, Dios te bendiga. Y ya, y no comió ese día el hermano. ¿De qué sirve? Dice Santiago. Versículo 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Wow. La fe verdadera, hermano, te lleva a actuar y por lo tanto a tratar de bendecir a aquellos con necesidad, a tener compasión. En este caso, Santiago nos muestra una acción hacia aquellos con necesidades materiales, pero muy bien se puede aplicar a todos aquellos que tienen necesidades espirituales. Yo le quiero decir algo. Muchas veces nosotros, el Señor nos da la oportunidad de platicar con personas que están padeciendo situaciones muy terribles en su vida, o que se sienten sin propósito, o que se sienten solos. Ustedes saben los índices de depresión, de ansiedad, cómo se están yendo a los cielos, las situaciones, ¿verdad? Tan terribles de los números de suicidios, etcétera, etcétera. Eso es terrible, hermano. Y muchas veces hay gente que se acerca a nosotros porque Dios la pone en nuestro camino y nosotros le decimos mil y un cosas, ¿no? Le decimos, Dios te ama, o le decimos, no, pues voy a estar orando por ti, pero no cubrimos su necesidad. ¿Cuál es la mayor necesidad que puede tener alguien? A Cristo Jesús. La mayor necesidad que puede tener una persona, ¿sabe qué es? Que no se vaya al infierno. Porque usted le pudo haber dado el mejor discurso,
Es más, esa persona pudo haber salido, ya me siento mejor, aunque va a llegar a su casa y se va a topar con la misma soledad y se va a sentir hasta peor tal vez. Y tal vez esa persona muera ese día y vaya al infierno porque no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces usted le puede decir mil y un cosas, pero si usted no le transmitió lo más importante, que es el mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús, no ha cubierto su necesidad. Y a veces vivimos alrededor de personas, hermano, fíjese muy bien lo que le voy a decir. Vivimos alrededor de personas que consideramos buenas personas. Usted tiene compañeros de trabajo o personas cercanas que usted dice, es un buen amigo, es una buena persona. ¿Cuántos tenemos ese tipo de conocidos? Ok, pues yo espero que le haya compartido de Cristo, porque esa buena persona y ese buen amigo, si muere hoy, se va a ir al infierno. Con todo y ser un buen amigo y una buena persona, porque no le ha dicho lo que necesita, no ha cubierto esa necesidad en él. Qué importante, ¿verdad?, llevar la palabra del Señor de esta manera, con esta actitud. Continuemos. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, fíjese muy bien, ¿verdad?, porque Santiago era bien listo, o sea, se adelantaba antes de que le dijeran lo que le iban a decir, ¿verdad?, lo que le podían decir. Fíjese, dice, ahora bien, alguien podría argumentar, oye hermano, pues es que algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. ¿Te le ha pasado eso? Dice, bueno, pues mire, igual yo no haré mucho por los demás, pero ¿cómo creo en mi Cristo? O otros, el otro extremo. No, yo estoy constantemente dando dinero, ¿verdad? Pero cuando leemos la palabra y la palabra nos dice Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, y dudan. Dicen, ¿será? Entonces ahí hay una descompensación, ¿se da cuenta, hermano? Perdón. Sigamos. El versículo 19, en ese mismo versículo 18. ¿Cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Y dice Santiago, se pone como ejemplo. ¿Recuerda cuál era uno de los apodos de Santiago? Lo dijimos el domingo pasado. Le decían el justo, el íntegro. Y Santiago se pone de ejemplo, se atreve a decir, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Wow. Y enseguida en el versículo 19 dice algo que nos va a pegar a todos. ¿Está listo? A todos. ¿Está listo para esto? Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Por aquí había puesto yo, lo voy a repetir aquí en esta parte. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y entonces yo me imagino a Santiago así. Sí, o sea, que Santiago le hace, bien, qué bueno. O sea, casi dice, hubo un tiempo, les voy a platicar, hubo un tiempo cuando estaba bien chavillo, que éramos bien carrillas, ¿verdad? Entonces siempre que, incluso te voy a mencionar, Dani, perdón que te vaya a mencionar, mija, pero Dani estaba muy chiquitita, me acuerdo, mi sobrina, y teníamos un amigo que siempre a todo lo que decías, no, es que fui a la iglesia, y él, felicidades. O sea, te echaba carrilla así, no, pues felicidades, ¿verdad? Y una vez Daniela llegó allí a la casa y con mi mamá, y Daniela tenía como 3, 4 años. Y entonces llega Daniela con una muñequita, traía una muñequita en sus manos, y llega con mi amigo David Escobar. Bueno, ya David ya me va a ir, ni modo, era el carrilla. Entonces llega con David y Daniela, mira mi muñequita. Y David, felicidades. Y Daniela empezó a llorar, así como que dijo, no puede ser, ¿verdad? Bueno, háganse de cuenta así a Santiago, ¿no? Santiago diciendo lo mismo, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, y les dice, pues felicidades, bien hecho. ¿Por qué? Porque aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Sabe que a veces, también con mucho cuidado lo digo, sabe que los demonios tienen más fe que nosotros? ¿Sabe por qué tiemblan aterrorizados por Dios? Porque saben quién es. Yo no sé si nosotros realmente tengamos ese temor de Dios. Ahora, por otro lado, también sabemos que tiemblan aterrorizados porque saben el destino que les espera, ¿no? Saben que Dios ya los juzgó y saben el destino que tienen. Pero fíjese la fe, ¿no? Dicen, o sea, también los demonios creen, o sea, ¿de qué te maravillas? Es lo que trata de decir Santiago. ¿Cuántas personas hemos escuchado alrededor de nuestro círculo social que nos dicen creer en Dios? ¿Cuántas?
Pues casi todas, ¿no? Sí, yo creo en Dios. Pues sí, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí hace una expresión muy tremenda, ¿verdad, Santiago? ¿Qué dice Santiago ahí? Ustedes ayúdenme a leer. ¡Qué tontería! Con signos de exclamación, ¿verdad? O sea, no dijo, qué tontería, hermanos. O sea, no. Dice, qué tontería. Dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin obras, de que la fe sin buenas acciones es inútil? Qué tremendo. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Se lo voy a parafrasear. Un cristiano sin hechos, lo digo con mucho amor, amén, ¿estamos listos? Un cristiano sin hechos es inútil, inservible, improductivo, infructuoso. Por eso Santiago es duro, ¿verdad? No está tan fácil de leer, porque nos confronta y nos hace pensar, ¿qué estoy haciendo por el Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué obras estoy llevando? ¿Cómo me estoy comportando? Porque no se trata específicamente de que las obras de que si te portas bien, no está hablando de eso, está hablando de qué obras haces que honren y glorifiquen al Señor. De esas obras habla. Y aquí lo vemos muy claramente entonces. En otras palabras, si eres un cristiano con mucha fe, pero no bendices a aquellos con necesidades, pudiendo hacerlo, teniendo los medios, entonces eres un cristiano inútil. Versículo 21. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y aquí comienza ya entonces a hablar. ¿Se fija qué preciosa conexión hace Santiago? perdón, con la parcialidad, y enseguida empieza a hablar de la fe y las obras. ¿Se fija la conexión tan impresionante que hace? Y entonces empieza a decir Santiago, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios? ¿Por qué? A ver, no lo escuché. ¿Por qué fue justo declarado delante de Dios? Por sus acciones. Y fíjese muy bien, algo muy interesante, ¿verdad? Que hay que, ay, hermano, muchas gracias. Hermano, ya está practicando. Ah, ¿no es cierto? Gracias, hermano. Dios te bendiga mucho. Gracias, muchas gracias. Muy bien, gracias. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que Abraham, vemos en la palabra aún en el Nuevo Testamento, que Abraham es conocido ¿por qué? ¿Cómo lo conocen? ¿El héroe de qué? El padre de la fe, ¿no? ¿Verdad? Que es parte de los héroes de la fe, ¿no? O sea, entonces imagínense, una fe, pero entonces para Dios fue suficiente su fe. ¿Qué dice aquí? ¿Que era necesario qué? Las acciones. Interesante. Dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. ¿Cómo actuaron? En conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Wow, tenemos mucho que hacer, ¿verdad que sí? Entonces no nos podemos nada más quedarnos ahí en ese nivel, ¿verdad? De que bueno, pues es que yo ya creí, gloria a Dios, ya creí. No, hermano, ten cuidado, porque es muy importante que tu fe, que ese acercamiento que tienes al Señor Jesucristo por naturaleza espiritual te debe de llevar a actuar. Porque si no te lleva a actuar, entonces tu fe está como defectuosa. Algo está mal allí en tu fe. Aquí podemos ver entonces, hermano, una justicia de Dios para nuestras vidas basada en lo siguiente. Le voy a decir en qué: en fe, obediencia y hechos. Lo voy a repetir. Una fe que es una fe sana, es una fe que tiene obediencia, y que una obediencia que es seguida ¿de qué? De hechos. Tú no puedes decir que obedeces a Dios si no hay hechos en tu vida que lo demuestren. Abraham le cree a Dios y toma acciones, incluso extremas. Imagínense sacrificar a su hijo. Ninguno de nosotros hemos estado en una situación así.
Qué situación tan extrema. Yo no me lo imagino, es más, o me lo imagino y me da miedo pensar que Dios me dijera, llévate a Dariel y llévate un cuchillo y vete allá al cerro del Picacho y me lo sacrificas. No, me da esta cosa decirlo, la verdad, hermano. Imagínese. Y entonces Abraham, ¿qué hizo? Se fue al extremo de obediencia a Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque Abraham sabía al Dios que estaba sirviendo. Ya de cajón, Abraham sabía incluso, esto no lo dice la palabra, pero podemos inferirlo. Seguramente sabía que Dios iba a hacer algo, porque le había dado la promesa de ese hijo. Por eso dio el paso de fe. ¿Cuánta falta nos hace dar ese tipo de pasos delante del Señor? Tomó acciones incluso extremas entonces en obediencia a Dios, demostrando así una fe que lo llevó a obedecer y por lo tanto a actuar. Y el último ejemplo que veremos en este día, para terminar con este capítulo, está en un personaje muy peculiar de la palabra de Dios y de gran bendición. Dice el versículo 25, Rahab. ¿Cuántos han escuchado de este nombre? Dice, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Ahorita vamos a ver ese último versículo, pero deje regreso a este porque es muy importante que lo aterricemos. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Qué fe tan impresionante la de Rahab. Qué ejemplo de mujer de fe, créamelo en verdad, porque era una mujer que vivía en un contexto cananita. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que estaban a punto de entrar Josué, estaba a punto de entrar Caleb y conquistar, ¿qué? ¿Qué iban a conquistar? Jericó, ¿verdad? Iban a entrar ya a la tierra de Canaán y conquistar todas esas áreas. Pero esta mujer estaba rodeada de tradiciones que ofendían a Dios. ¿Sabe qué llegaban a hacer en estas áreas? En estas áreas, por ejemplo, quemaban a los hijos para sacrificarlos. En estas áreas, los hombres y mujeres tenían relaciones sexuales con animales. En estas áreas había un incesto tremendo, había pederastras, ¿no? Gente que tenía o abusaba de niños o niñas. Vivía en una situación muy tremenda esta mujer. Eran hombres que no temían a Dios. Pero ¿sabe qué pasó con ella? Que esta mujer en algún momento escuchó de un pueblo que vivía en el desierto, y ella escuchó que era un pueblo que tenía un Dios que había abierto el mar, y ella no lo vio, pero lo escuchó. Y ella escuchó que tenían un Dios que tenía una columna de fuego y que tenía una nube que los cubría. Y ella escuchó que era un Dios que les mandaba comida del cielo, y era un Dios que les vestía, que hacía que su ropa creciera. ¿Sabe qué pasó en esa mujer? Creció una fe en su corazón por ese Dios. Una fe más grande que ni la que muchos de los que se quedaron ahí en el desierto tuvieron, y que por eso se quedaron ahí. Pero no solamente se quedó en escucharlo, ¿está de acuerdo? Sino que cuando se enteró que venían estos hombres que andaban por ahí por la ciudad y que eran hombres de Dios, de ese Dios del que ella había escuchado, esa fe la llevó a actuar, arriesgando aún su vida. Porque dijo, no, yo los voy a llevar por otro camino para que no les pase nada. Esa es una fe con obras. ¿Cuántas mujeres le dan gloria a Dios por la vida de Rahab? Es un ejemplo, hermanas. Es un ejemplo de fe y de acciones. Y esa mujer, sin haber pasado el éxodo que pasó el pueblo de Israel, tenía más fe que muchos de ellos. Y lo llevó a actuar. Fe sin obras, nos dice enseguida el último versículo. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Qué nos dice? Que un cristiano sin estas acciones, sin estas buenas obras, sin este buen proceder, sin estos buenos hechos, está muerto. Está muerto. Fe sin obras, sin hechos, es fe muerta. Rahab mostró una fe que le llevó a la acción.
Una acción que iba encaminada no solo a la salvación del pueblo hebreo, fíjese bien, sino a la salvación del mundo entero. Porque esta mujer misma, usted lo puede leer en Mateo, era parte de la genealogía hacia el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Usted puede leer las genealogías de Jesús y se va a dar cuenta que en un momento ella es mencionada. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que hacer? Amén, hermanos. ¿Cuántas cosas tenemos que realizar y no solamente quedarnos en esa idea de la fe y somos salvos y qué bueno? No, atención, hermano. Atención con eso, porque fe sin obras es fe muerta. Vamos a orar al Señor, amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor, que nos habla a todos. Señor, yo me pongo en primer lugar y nos pide, Señor, cambiar nuestras actitudes pasivas de cristianos cómodos, de cristianos que a lo mejor nos queda muy grande esa palabra, y nos invita a actuar, nos invita a tener fe, a una fe que desencadene hechos. Una fe por medio de la cual podamos bendecir a otros que están en necesidad. En cualquier tipo de necesidad, Señor, que se encuentren, ya sea material o espiritual, pero que podamos nosotros ser movidos a misericordia, ser movidos a compasión para bendecir a todas esas personas que te necesitan, Señor. Padre, creemos en ti, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, en que tú has tomado nuestro lugar y que definitivamente si no fuera por ti estaríamos perdidos. Pero te rogamos, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a acompañar nuestra fe con obras, con buenas acciones, Señor, con hechos que bendigan y honren tu nombre, pero que al mismo tiempo bendigan a nuestra familia en Cristo y aquellos que están afuera y que necesitan de ti. Padre, ayúdanos por favor, Señor. Nos ponemos en tus manos preciosas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor a ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Él está con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él es bueno. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano, Dios le bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tenga muy buena semana. Salude por ahí a los hermanos que nos visitan por primera vez. Acérquese con ellos y que el Señor les prospere en todo lo que hagan.